Dios te bendiga grandemente, soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo Jesús. A lo largo de los años de la iglesia, o por lo menos desde que la verdad de Cristo me libertó de la ignorancia en la que vivía, tanto pastores, evangelistas y hasta grandes y buenos maestros han enseñado que el texto de Hebreos 5, 4, 6 se refiere a una supuesta apostasía irreversible. Es decir, que el hombre que recae ya no puede volver a reconciliarse o servirle al Señor. Primeramente vamos a definir lo que significa la palabra apostasía. Apostasía es el renunciamiento voluntario a la fe en Cristo, hecho por alguien que previamente manifestó creer en Él. Esto es un apóstata de acuerdo a la definición. Ahora bien, vamos a leer el texto de Hebreos 5:4-6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole en vituperio. Yo, como una persona que me encanta estudiar la palabra de Dios, escudriñarla y saborearla, he aprendido a lo largo de mi vida como discípulo de Cristo que la Biblia es su propio intérprete. De hecho, esa es la primera regla de la hermenéutica. He aprendido que cuando estoy escudriñando las escrituras es necesario buscar la iluminación del Espíritu, primeramente, luego estudiar el texto de una manera objetiva y siempre buscar definición de la palabra o palabras que están relacionadas con el texto que escudriño. Hoy, además de que la Biblia misma nos va a dar la correcta interpretación del texto, voy a usar la regla del intertexto. Es decir, que tengo que leer los textos anteriores, inclusive puede ser hasta el capítulo o los capítulos anteriores, como también es necesario leer los posteriores. Voy a definir la palabra recayeron. Recayeron significa cuando una persona vuelve a caer en las mismas situaciones, errores o vicios. Un ejemplo, recayó en su adicción al alcohol, pero se restaura. Muchas veces yo he recaído en errores, he recaído en enfermedades, he recaído en decisiones mal tomadas. Cuando yo recaigo en un error o simplemente vuelvo a comportarme como antes, vuelvo a hacer las cosas que hacía antes, en el camino del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a mostrar mi error. Voy a darme cuenta de que no debí de hacerlo. Mi deber es arrepentirme de ese camino y tomar el camino correcto. Si yo por alguna razón u otra niego a Cristo, ya sea por influencias de otras personas, ya sea porque entiendo que ya no quiero continuar siendo cristiano o simplemente porque algún hermano me ofendió y decidí apartarme del camino, eso no me condena a una perdición eterna. El Espíritu Santo me puede hacer recapacitar en cualquier momento y reconocer mi error, arrepentirme, pedirle perdón y reconciliarme con Él nuevamente. ¿Cuál usted creería que sería la reacción de Dios para conmigo? ¿Acaso somos salvos por las obras? ¿No somos salvos por la gracia de Dios? ¿No es Dios misericordioso? ¿No me restaurará Dios? Ciertamente Dios me restaurará y me levantará para que siga adelante en el conocimiento de la doctrina de Cristo. El texto de hoy tenemos que entenderlo dentro de su contexto. ¿De qué es lo que el escritor ha venido hablando? Primeramente tenemos que saber a quién es que el escritor le está escribiendo esta carta. Esta carta es escrita a una iglesia compuesta por judíos convertidos al Evangelio. No se sabe con exactitud la ubicación de esta iglesia. El tema de la carta es la supremacía de Cristo sobre el sistema de la ley. ¿Qué otro aspecto debemos de saber? La condición o la situación de la iglesia al momento de escribir esta carta. El escritor empieza hablando de la superioridad de Cristo en cuanto a los ángeles. Continúa hablando de la semejanza de Cristo con sus hermanos. Luego de la superioridad de Cristo en cuanto a Moisés,
y continúa hablando acerca de la superioridad de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Aunque esta era una iglesia cristiana, conocía mucho de la doctrina de la ley, pero poco de la doctrina de Cristo. El escritor empieza en el capítulo 5:11 diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Acerca de qué? Acerca de que Cristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que les obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Continúa el escritor diciéndoles que lo que le iba a decir era difícil de explicar por cuanto eran tardos para oír, es decir, que no estaban obedeciendo la palabra de Dios. Vemos que el escritor le reclama a esta iglesia que ellos, a este tiempo, deberían de ser maestros, que dejen de vivir en los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ya es tiempo de empezar a comer alimentos sólidos. La iglesia aparenta estar estancada y necesitaba de crecimiento en la doctrina de Cristo. El escritor dice que una vez que nosotros conocemos los principios básicos de la palabra de Dios, es necesario continuar adelante en el conocimiento. Dicho esto, vamos a entrar en la investigación del texto. Dice el texto que es imposible que luego de nosotros haber tenido conocimiento y práctica de los principios básicos de la doctrina de Cristo y que por alguna razón recaemos, tomado en cuenta la definición anterior de lo que significa recaer, que es volver a caer en los antiguos vicios y errores, seamos otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí tenemos que definir algunas palabras, empezando con la palabra renovar, que significa volver algo a su primer estado. Cuando dice que es imposible renovarnos para arrepentimiento, el escritor lo que dice a esta iglesia es que si nosotros recaemos o fallamos o estamos haciendo obras muertas y el Espíritu Santo nos redarguye y recapacitamos, no tenemos que volver a los rudimentos de la doctrina. Es decir, que no es necesario que usted vuelva al arrepentimiento del principio, crucificando a Cristo nuevamente, bautizándose y exponiéndolo a vituperio. Porque si hacemos eso cada vez que recaigamos, entonces no hemos entendido la doctrina de Cristo, no hemos entendido el sacrificio de Cristo, el cual hizo una vez y por todas. Y ya no es necesario que se repita. Estamos invalidando el sacrificio de Cristo y estamos volviendo a los ritos de la ley, donde cada año tenía el pueblo que presentar un animal inocente para sacrificarlo y pudiera ser expiado su pecado. El escritor dice que cuando recaemos, ya sea que fallemos, cometamos errores, volvamos a vicios o simplemente nos demos cuenta de que estamos haciendo obras muertas, sugiere que lo único que necesitamos es reconocer nuestras faltas, arrepentirnos y seguir adelante en el conocimiento de Cristo. En nuestra segunda intervención de qué nos enseña la Biblia hoy sobre los textos oscuros y difíciles, continuaremos interpretando este texto de Hebreos 5, 4, 6. No te pierdas el desenlace de este estudio, el cual se pone interesantísimo. Tus comentarios son importantes para nosotros. Preguntas, dudas, aclaraciones, estoy en la mejor disposición de ayudarte en todo lo que sea posible para que pueda crecer en el conocimiento de Cristo. Así que hasta la próxima, si así el Señor me lo permite.